Hola, ¿qué tal a todos? Estamos una vez más aquí en nuestro podcast semanal y este es nuestro último podcast. Estamos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí en un podcast más de Comunidad PIB. Así es. ¿Cómo la has pasado en esta semana, en tus vacaciones? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios. Hemos estado ahí en nuestra casa haciendo cosas que durante el año no podemos hacer porque pues trabajamos, estamos ocupados durante el año, pero esta semana he estado de vacaciones y he estado disfrutando tanto de mi casa como de la familia y de mis sobrinos que están ahí con nosotros. Y también estamos agradecidos con Dios porque hoy, 21 de julio, Dios nos permite cumplir 13 años aquí en Comunidad PIB, aquí en Magnolia, y es un honor, es un privilegio servir y ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia, en esta comunidad, en esta congregación, y le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios por habernos traído hace 13 años a este lugar y por ser parte de lo que Dios va a seguir haciendo. Una de las frases que me encanta siempre recordar y decir es que lo mejor siempre está por venir. Así es, ¿verdad? Entonces te puedes acordar la primera vez que llegamos aquí, fue un 21 de julio. Bueno, llegamos antes, vinimos unas ocasiones antes para dar unos servicios, ¿no? De Semana Santa, creo, fue en tiempo de la Pascua, nos invitaron y luego después ya hicimos el cambio formal en el mes de julio, en el 2013. Y bueno, estábamos mucho más jóvenes que ahora. Y menos canas. Yo tenía más pelo, teníamos 2 hijos y hemos visto la mano de Dios, ¿no es así? Así es, y yo creo que Dios va a seguir haciendo cosas más grandes de las que ha hecho en este lugar y estábamos tan emocionados y yo creo que seguimos adelante y esperando que muchas más cosas vengan, muchas más cosas buenas vengan para el pueblo de Dios en este lugar. Ahora, no todo ha sido fácil, ¿no? Porque han venido tiempos de mucha alegría y mucho gozo y mucho fruto y de repente han habido años donde ha habido cierta escasez, ¿no? En ciertas áreas y yo creo que la clave siempre es permanecer en todo, ¿no? Cuando permaneces, Dios recompensa esa fidelidad y empieza a bendecir un lugar, empieza a bendecir una relación, un matrimonio, una familia, un negocio, pero todo está en permanecer, ¿no? Hay altas, hay bajas, pero vamos a permanecer y es lo que hemos decidido nosotros. Vamos a estar aquí hasta que Dios nos muestre, pero si es toda la vida, aquí vamos a estar. Anhelamos que Dios lo haga de esa manera, ¿verdad? Así es. Y qué mejor, ¿verdad?, que concluir nuestra serie de las 7 iglesias que celebrando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y celebrando 13 años juntos como comunidad y viendo la mano de Dios moverse a través de la iglesia, a través de la comunidad y a través de todo este tiempo que hemos estado aquí. Y es muy cierto lo que dice mi esposo, hemos pasado momentos duros, momentos felices, ¿verdad? Porque aquí nacieron nuestras últimas 2 hijas aquí en Magnolia y estamos tan emocionados porque creemos que lo mejor siempre está por venir. Así es. Entonces, hoy vamos a estar meditando en la iglesia de Tiatira, en una iglesia que en ese tiempo, ¿verdad?, la ciudad se llamaba Aquisar y ellos se movían bajo gremios, había muchas fábricas de oro, de plata, de telas, de textiles. Era una comunidad muy activa y muy próspera. Había muchos gremios, pero también era una comunidad que adoraba al dios Apolos, como lo estuvimos estudiando el domingo pasado. Entonces, ellos tenían que rendir ciertos tributos, ofrendas periódicamente. Entonces, cada gremio, cada fábrica tenía que de alguna manera aportar o ser parte de eso. Ahora, imagínate un poco, los cristianos estaban en dificultad porque trabajaban, eran parte de esos gremios. Me imagino que había escultores, que había creadores de cosas que hacían en esas fábricas y eran parte de lo que sucedía allí en el mundo secular, pero también se habían convertido a Cristo. Entonces
esto era la situación que ellos estaban pasando los cristianos. O sea, se les presionaba para que rindieran ofrendas a Apolo, su servicio, culto, pero ellos ya no adoraban a ese Dios, ahora habían tenido un encuentro con Cristo. Entonces esto era lo que estaba pasando ahí, pero a pesar de todo eso, ellos seguían fieles en sus convicciones, seguían creyendo en ese Dios todopoderoso. Entonces era algo que ellos estaban teniendo dificultad. Y fíjate cómo inicia, ¿verdad?, el pasaje de ahí de Apocalipsis 2:18. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Entonces esto dice el Hijo de Dios. ¿Y por qué inicia de esa manera? Dijimos porque de alguna manera para demostrar que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, porque se tenía la creencia de que Apolos era el hijo de Zeus. Entonces eran dioses, ¿verdad?, de la mitología griega. Pero aquí Jesús se está presentando como el Dios todopoderoso. Apolos era ese Dios que daba luz, iluminación, daba sabiduría en todas las áreas, como dijimos, en el arte, en la música. De hecho, Apolos, en una de las imágenes, tiene una arpa en su costado. Entonces, de alguna manera era el Dios que iluminaba a todas, pero Jesucristo se está poniendo aquí como el Dios que ilumina por sobre todas las cosas. Y me encanta porque el Dios que adoramos no solamente nos ilumina de las cosas espirituales, sino también en nuestro diario vivir. Nos ayuda a ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos. Qué alegría eso, ¿no? Sí, es importante recalcar eso de que Dios está en todo momento con nosotros, si así tan solo nosotros lo creemos, ¿verdad? En ese tiempo, ese Dios llamado Apolos, ¿verdad?, decía que él era el que daba la sabiduría o la iluminación o el ser creativo, pero el saber, el estar con toda certeza de que en realidad el que Dios esté con nosotros es el mayor regalo que nosotros pudiéramos tener como hijos de Dios, que el saber que Dios está en control de todas las cosas, de que Él va con nosotros, el que Él da entendimiento a los hijos de Él. Entonces, eso yo creo que es algo que nosotros como sus hijos deberíamos estar completamente confiados de que en todo momento, en toda situación, Dios está en control y está brindándonos esa paz, esa certeza de que Él va a estar con nosotros en toda situación. Así es, y que entender que Él es suficiente en nuestras vidas. No necesitamos nada más. Él es suficiente en nuestras vidas. Dice el 19: conozco tus obras, tu amor, tu fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Qué tremendo, ¿no? Les está diciendo, verdaderamente han crecido en todas las áreas, en fe, en perseverancia, en su servicio. O sea, va en aumento, no se ha quedado estancado, han crecido en todas las áreas. Es diferente, por decir, a lo que le dijo a la carta de los Éfesos. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: ustedes tienen que regresar a sus obras primeras, porque se les había olvidado de dónde Dios los había sacado y cómo servían al principio a Dios. Pero aquí, al contrario de Éfeso, les está diciendo a Tiatira: están creciendo en todas estas áreas. Ese no era el problema. El problema, como lo vamos a ver, es que ellos estaban dando oportunidad, entrada al engaño. Entró una profetisa, una mujer que se autonombró profetisa, y esa mujer estaba desviándolos de la verdad, los estaba guiando de la verdad y haciéndolos que practicaran ciertas cosas como lo hacían los gremios, como lo hacían la comunidad. Entonces vemos que ese era el verdadero problema. Y es así por eso de que hemos titulado, o has titulado, ¿verdad?, serie o este sermón, Tiatira, la iglesia avivada pero engañada.
Y tal vez era porque en la iglesia se había filtrado, ¿no? Ese espíritu y personas estaban dando entrada a ese espíritu. Así es. Y me encantó ¿cómo lo podemos llamar? La demostración que hiciste el domingo en la iglesia de las pelotitas, ¿verdad? Donde empezamos a tal vez a decir con nuestra boca, si se hiciera de esta manera, o tal vez que si las personas o los que vienen o los que sirven actuaran de esta manera o lo hicieran así. Pero tal vez no somos nosotros, sino es que estamos dando entrada a ese espíritu de Jezabel que actúe en nosotros y nada más estamos como tirando pedradas, podríamos decirlo de esa manera, diciendo de qué manera se deben de hacer las cosas, pero nunca realmente nosotros somos capaces de hacerlo, sino simplemente queremos que otros lo hagan y nosotros estar desde la silla sentados y diciendo, lo deberían de hacer así, si lo hicieran de esta manera sería mejor, Sí. daría más resultado. Pero cuando somos capaces de nosotros ponernos de pie y decir, hey, ¿saben qué? Yo lo puedo hacer o yo lo hago, ¿verdad? Estamos dejando que el espíritu de Jezabel actúe en nuestra vida y empiece a hacer cosas o a actuar de cierta manera en que no es una forma correcta de actuar. Y lo vimos, ¿no? Realmente la Escritura está de alguna manera poniendo el ejemplo de que es más bien es una actitud, ¿verdad? Jezabel es una actitud, porque ese nombre Jezabel lo vemos en el Antiguo Testamento, era la esposa del rey Acab, y ella trajo destrucción por medio de traer nuevas creencias, de introducir a Baal a la nación de Israel. Entonces ella influenció mucho, manipuló mucho a su esposo, a los directivos de la nación, y los llevó a tener ideas equivocadas de cómo adorar, y eso es lo que hace un espíritu. De esa manera opera un espíritu de Jezabel en las iglesias. Dijimos, no es tanto un hombre, una mujer, sino más bien es un espíritu. Pueden ser tanto un hombre como una mujer, porque es un espíritu. Dejándose manipular o llevar por este espíritu. Así es, ¿verdad? Entonces, es por eso que aquí podemos aprender, ¿verdad? Que un espíritu de Jezabel siembra espíritus equivocados sobre el liderazgo de la iglesia. O sea, menosprecia muchas veces el trabajo que tiene el liderazgo y se pone en una autoridad muchas veces mayor que el liderazgo para poder enseñar con autoridad, pero se pone otra vez en una posición que nadie le ha otorgado, que nadie le ha dado, y empieza para poder tener influencia sobre las personas, ¿verdad? Entonces, eso es algo en lo cual tenemos que tener cuidado. Y ellos se descuidaron en esa área. Había personas que se dejaron guiar por esta mujer y otras que no se dejaban guiar, pero estaban tolerando eso. Entonces, por eso viene esta exhortación de parte de Jesús que deben de abandonar, arrepentirse de todo eso, si no van a venir consecuencias a la vida de ellos. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Muchas veces Dios es muy paciente con nosotros, ¿no es así? Sí. Una y otra vez. A mí me ha pasado, Dios ha sido muy paciente en muchas áreas, pero llega el momento que dice, es suficiente. Y muchas veces es que Dios, dice la gente, Dios es un Dios malo, que no, son nuestras actitudes, nuestras consecuencias los que nos llevan a cometer o a estar en una cierta situación, y es lo que le sucedió a Jezabel y a los que seguían esos comportamientos o esas enseñanzas, ¿verdad? Así es. La segunda cosa que hace Jezabel es que te puede llevar a tener pensamientos equivocados sobre la Biblia, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios. Empezamos tal vez a sacar de contexto ciertos versículos que tal vez nos convienen y que nosotros queremos aplicarlos sobre otra persona y los sacamos de contexto. Así es. Pero cuando no se trata de eso, ¿verdad? La Biblia la debemos de leer no conforme a lo que yo quiero que ella diga, sino conforme a lo que Dios tiene para mi vida, y no sacar de contexto la palabra de Dios, y no permitir tampoco que otras personas vengan e impongan sobre nuestra vida o sobre nosotros y nos digan, no, es que la palabra de Dios dice así.
bueno, muéstrame todo el capítulo, muéstrame todo el libro donde hable acerca de lo que tú estás queriendo decirme, porque es muy fácil, ¿verdad?, dejarnos guiar por ciertos pasajes y decir, no, es que así, aquí dice así, pero tenemos que aprender a leerlo de una manera, no lo que yo quiero escuchar, sino qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Sí, es entender el contexto, ¿verdad? Y tú dijiste algo muy importante. Si queremos aprender algo, cómo interpretar la Biblia, un pasaje, siempre tiene que ser a través de todo lo que enseña la Biblia con respecto a esto que estoy leyendo. O leer el contexto para poder entender a qué se estaba refiriendo Jesús, porque muchas malas doctrinas se han hecho por a que simplemente se lee la parte o se trata de entender de una manera un pasaje cuando debemos entender todo el concepto, ¿verdad? Todo el contexto de lo que está tratando de decir allí la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que lleva muchas veces, ¿verdad?, las falsas enseñanzas, o llevan a dos extremos, ¿verdad?, al liberalismo o al legalismo. Y eso es lo que vemos muchas veces en las iglesias, y estos falsos maestros enseñan eso. Hay iglesias donde hay demasiado legalismo, donde todo está mal, donde todo es pecado, donde todo, ¿verdad?, la vestimenta, la música, nada, no puedes hacer prácticamente nada porque todo está mal. Pero también hay otro lado donde usan la palabra de Dios para todo es permitido, ¿verdad? Nada desagrada a Dios y no, o sea, tenemos que leer otra vez la palabra de Dios de una manera correcta, que no nos lleve a cometer errores y no cargarnos de un lado o del otro, sino que poder entender lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Yo creo que por eso está muy de moda, ¿verdad?, eso de que si tú te sientes bien, pues hazlo, que al cabo no le haces daño a nadie, le estás haciendo daño a tu cuerpo, y si tú te sientes bien, pues tú hazlo, con que no le hagas daño a nadie, ¿verdad? Entonces también caemos en un error, ¿verdad?, de ser tan liberales, porque entonces no estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, no estamos guiándonos por lo que realmente la palabra de Dios es. Por eso es importante, cuando leemos la palabra de Dios, decirle al Espíritu Santo que Él nos abra el entendimiento para poder comprender lo que la palabra de Dios está diciendo a nuestras vidas. No seamos de las personas que leen la Biblia o la palabra de Dios para ver qué le dice a las otras personas. No, la palabra de Dios quiere hablar primeramente a nuestro corazón y luego después a las demás personas. Así es, ¿verdad? Entonces, tenemos que someternos a todo el consejo de la Biblia, ¿verdad? No, otra vez, no solamente a lo que dice un pasaje, sino qué dice la Biblia, toda la Biblia, de ese pasaje, de ese punto que yo estoy tratando de entender. Y yo lo digo en experiencia, ¿verdad? Yo también tengo que someter mis ideas a mis pastores, a personas que están a mi alrededor. Algo que me ha ayudado mucho es que al conversar contigo, un pasaje, pues me ayuda a entenderlo más, ¿verdad? Yo verlo desde otra perspectiva, con ciertos maestros de la Biblia aquí en la iglesia, me ha ayudado muchísimo para tener siempre un pensamiento correcto, cristocéntrico, de una enseñanza o de un pasaje que muchas veces son complicados. Entonces, tenemos que tener cuidado mucho en este aspecto, ¿verdad? Así es. Y el punto número 3 es pensamientos equivocados sobre la vida. Es otro pensamiento, otra equivocación, ¿verdad?, que Jezabel tenía en los cristianos o ponía en los cristianos en aquel tiempo en Tiatira. Y yo creo que lo sigue haciendo en nuestro tiempo, ¿verdad? Sí. Eso habla acerca de tal vez del sexo, ¿verdad?, de cómo debe de ser las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Siempre lo hemos dicho como iglesia, ¿verdad? No es que sea malo, simplemente que tiene que haber ese lugar y tienes que estar primeramente casado para llevar al acto sexual. Entonces, eso es algo que también Jezabel había puesto en los cristianos, va a decir, no, está bien, no hay nada de malo en eso. Y cuando nosotros como cristianos, lo que dice la palabra de Dios acerca del sexo. Así es, sí, ellos lo practicaban de una manera fuera del matrimonio porque era, otra vez tenemos que recordar, era parte de la adoración que rendían a Apolos, de tener fornicaciones, ¿verdad?, sexuales, con las profetisas, con los profetas, con los encargados de ahí de ese templo,
pagano y a través de eso rendían culto. Entonces ella interpretaba la Biblia de tal manera que tergiversaba los pasajes para que los cristianos pudieran hacer esos actos y decir, no, todo está bien, mira, aquí dice la Biblia y eso. Entonces él los engañaba de tal manera que pudieran hacer esos actos sexuales. Entonces eso es lo que hace también, como decías tú, un pensamiento de Jezabel. Trae ideas equivocadas sobre la vida, sobre lo que Dios estableció. Y yo creo que hoy en día sigue habiendo lo mismo, ¿no? Las ideologías, las filosofías, los pensamientos modernos quieren cambiar a fuerzas esa idea que Dios ha establecido. Por decir, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dios lo estableció así. Pero ¿qué dice las ideologías modernas? No, tú puedes casarte con otro hombre puede casarse con otro hombre, otra mujer con otra mujer. Eso es algo muy natural. Lo más importante aquí es el amor. No sé si has escuchado eso. Pero Dios ha establecido eso. Y muchas veces es tanta la presión cultural que como cristianos somos tentados a cambiar eso, ¿verdad? O aceptar eso, tolerar eso, para no meternos en problemas con la sociedad, con la gente en nuestro trabajo, que no nos tachen de anticuados. O que no nos callen, ¿no? O que tal vez nos llamen, no sé, homofóbicos, o no, es que ustedes no aceptan a nadie. Pero simplemente no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, porque a nuestro ver, a lo que dice la palabra de Dios, no es correcto, no está bien. Y no podemos aceptarlo para que las demás personas nos acepten a nosotros. Entonces, no estamos de acuerdo por el simple hecho de que la palabra de Dios lo dice, que no está bien, no es lo correcto. Así es. Entonces, aquí nos llama la palabra de Dios a pensar bien y amar bien. Dos cosas, ¿verdad? O sea, podemos convivir con una persona, aún en nuestra familia, que no están de acuerdo con lo que nosotros creemos, sí, y seguir amándolos de esa misma forma, ¿verdad? Entonces, yo creo que en estos tiempos es algo que necesitamos hacer constantemente. Amar bien a las personas, pero pensar bien, correctamente, no tener temor a confesar nuestra fe, a confesar lo que nosotros creemos de acuerdo a la vida, de acuerdo a lo que Dios habla acerca del matrimonio, acerca de todo lo que Él ha establecido en su palabra. Y a no cambiar nuestra manera de pensar simplemente para empatizar con todas las personas, ¿verdad? Si alguien no empatiza con lo que nosotros pensamos, nosotros simplemente seguir pensando lo que nosotros sabemos que es lo correcto. Porque muchas veces vemos que lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos no empatiza con todas las personas, entonces empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Pero no tiene que ser así. Podemos amar a las personas, pero no tenemos que cambiar la manera en que nosotros pensamos y creemos de que lo que están haciendo no es lo correcto, ¿verdad? Amamos a las personas, pero no amamos lo que las personas hacen o lo que las personas creen. Así es, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenernos firmes en esas convicciones. Y fíjate cómo termina ahí el pasaje, dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Es una promesa que en el tiempo final vamos a estar reinando juntamente con Él. Y luego dice el 27, así como yo las he recibido de mi Padre, y Él las gobierna con el cetro de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estas son las recompensas que Jesús va a dar a los que creen y que confían y están firmes hasta el final. Y me encanta esa parte donde dice, también le daré la estrella de la mañana. Y me encanta eso porque realmente se está refiriendo a Jesucristo mismo. Es su presencia, es su sabiduría, es su manera de pensar, y no puedo pensar en algo mejor que tener la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa, amar como Cristo ama, servir como Cristo sirve,
pero también ver la mentira y la verdad como Como Jesucristo la ve. Entonces, qué alegría, ¿no? Esas recompensas que tenemos. Vamos a estar reinando con Él y vamos a tener la estrella de la mañana, a Jesucristo mismo en nuestras vidas. Así es. Y ya para ir concluyendo con nuestro podcast, ¿verdad? Una de las cosas que debemos de estar completamente confiados y seguros es que Jesucristo nos da la oportunidad de arrepentirnos, así como se lo dio a la iglesia de Tiatira ese tiempo para arrepentirse y los llama al arrepentimiento y les dice, hey, están a tiempo de arrepentirse. También a nosotros Jesucristo nos da esa oportunidad de arrepentirnos cuando no pensamos bien, cuando tal vez no actuamos bien o cuando estamos tratando de cambiar la manera en la que vemos la vida para empatizar con otras personas. Jesucristo nos llama al arrepentimiento y nos dice, hey, estás a tiempo de arrepentirte y de volver a casa y de volver atrás y de volver a saber que yo soy tu Dios y de que yo estoy aquí con los brazos abiertos. Esa oportunidad siempre está en nuestro Dios y siempre es para nosotros en todo momento. Él está siempre presente en nuestras vidas y cuando nos arrepentimos de todo corazón, Él nos espera con los brazos abiertos, ¿verdad? Entonces, qué alegría es haber estado aquí con ustedes estas 7 semanas y más adelante vamos a tocar otros temas por separado, mi esposa y yo, así es que queremos animarlos para que sigan conectados a un grupo, sigan conectados a la iglesia. Es la manera que vamos a seguir a salir adelante en la vida, ¿no es así? Así es, y queremos que sigan presentes, ¿verdad? Sigan conectándose. Más adelante vienen nuevos podcasts con nuevos temas, entonces fue una alegría compartir con ustedes en este día, en este tiempo, y esperamos siempre lo mejor, ¿verdad? Y creemos que Dios siempre va a hacer su voluntad en nuestras vidas y en la vida de ustedes. Esperamos que este podcast sea de bendición y que traiga, ¿verdad? Esa tal vez se quedó algo durante el domingo que no comprendió. Bueno, esperamos que este podcast le ayude a comprender y a crecer espiritualmente. Amén. Entonces, nos vemos a todos. Dios les bendiga. Bye, que Dios les bendiga.